Dios bendiga tu vida. Quizás tú no me conoces, mi nombre es Berta Rivera de Rosales y quizás cualquiera podría decir, está muy joven. Esta alabanza se la pedí a Magnolia, ¿sabe por qué? Porque es la alabanza que me mantuvo en este proceso. Los gigantes no fueron diseñados para matarte, sino para llevarte a un mayor nivel de fe. Y si tú eres diseñada para cosas grandes, prepárate, porque la guerra va a venir, pero la victoria la va a dar Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio y en tu empresa. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y quiero testificarte algo. Tengo media hora. Le he puesto a mi testimonio. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? Oh, porque es lindo servir a Dios cuando todo está bien. Cuando todo está servido en bandeja de plata. Difícil es servir a Dios en medio del dolor y en medio del proceso. Ahí los aleluyas se terminan. Y solo iba a testificar de Dayana, pero no, Dios anoche no me permitió dormir toda la noche. Y me dijo, yo soy un Dios de orden y no te puedes adelantar a tu segunda hija cuando no hable de la... Cuando no puedes hablar de la muerte de tu hija, tienes que hablar primero de tu segunda hija. ¿Por qué procesos? ¿A cuántas Dios les ha hecho un llamado? ¿Cuántas están dispuestas a llorar por ese llamado? ¿Cuántas desearon ser mujer de pastor? Lo que menos quería yo era eso. No lo busqué. Estaba diseñado en el propósito y en el plan de Dios. En el 2003 doy a luz a Jasmine, mi hija. Es mi segunda hija. En el 2013 una profeta, Dios le da una orden que me unja como profeta. Ya va a entender por qué le voy a decir esto. Fue precioso. Me llevaron el vestido que me iba a poner para ese ungimiento de profeta. Pero no sabía que ese ungimiento iba a traer a prueba de todo. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Porque muchos quieren la unción pero no pasan el proceso. Y muchos critican pero no saben por lo que tú viviste. Yo te presto mis zapatos. Porque las ministras son juzgadas y criticadas pero no estás en sus zapatos. Pastora, yo quiero ser como usted, pero para llegar a ser como yo tenés que pasar lo que yo he pasado. 2013 de marzo me ungen como profeta. Y recibo una palabra, la puede ver usted en YouTube. En el 2016, 3 años después del ungimiento de profeta, mi hija danzaba en la iglesia, Jasmine. ¿Cuántos sirven a Dios con pasión o lo hacen renegando? Ese día mi hija iba quejándose a danzar. Mami, otra vez lo mismo, danzar otra vez. ¿Por qué no lo hace otra persona? ¿Por qué solo yo? Y le dije nomás, a Dios no le agrada tu actitud. Y siempre le decía, porque en Oasis tenemos un árbol de mango. Habían 2. Y ese día yo no le dije nada a mi hija. Y siempre le decía antes de ir al ensayo, cuidadito te subís al árbol. Cuidado se sube a ese árbol que parece bueno, pero no es bueno. Como a la hora me llaman, yo estoy orando por una hermana que le han matado al vigilante de su empresa. Mi esposo recibe la llamada. Aquí está muy bajito. Hermana Betty se congrega con nosotros y las demás hermanas. ¿Qué te podría decir? Una altura como de unos 2 veces este nivel. Y llaman al pastor y le dicen, pastor, ya se cayó del árbol y está muerta. Esa fue la noticia.
Pastor Walter salió corriendo en el vehículo, llegó a la iglesia, encuentra dientes de mi hija zafados en el piso, los toma, los pone en agua, corre al Rosales. Yo me voy con una gina de un color, otra gina de otro color, a pie corriendo para llegar a la iglesia. Veo un lago de sangre en el templo, en la entrada de la iglesia. Yo dije, mi hija la perdí. Agarro un taxi, me voy al Rosales. ¿Cuántas son madres acá? Yo quiero identificarme. Wow. Cuando yo llego al Rosales, veo a mi hija que le están haciendo una cirugía, el máximo facial, y se está ahogando con su propia sangre. Vengo yo, me tiro en el piso en el hospital Rosales con mi esposo y comenzamos a pedirle a Dios misericordia. No lloraba, yo gemía. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, Berta, tu hija está bien, pero yo la veía que estaba muriendo. Y dice el doctor, esta niña no creo que vuelva a hablar, porque le estamos haciendo una cirugía en el cielo de la boca. Le vamos a coser el labio y tenemos que ponerle alambre en todos los dientes y para ensamblarle los de ella y darle de comer con una jeringa. 6 meses antes a mí me habían invitado a dar una conferencia a Nueva York y le llamaba a la pastora en el proceso del accidente el mismo día que yo no iba a ir a Nueva York a esa conferencia porque mi hija había tenido un accidente. La pastora no me contestó. Comencé a pactar con Dios. Cuando mi hija en ese accidente se le desvió el cuello, se fracturó las 2 muñecas, se desvió la columna, se partió el cielo de la boca, se le deshizo este labio. Cuando el ortopeda le está poniendo sus yesos en sus manos, yo quería ser la que estuviese ahí, pero no mi hija, 13 años. Mi hija no hablaba. Y vamos a entrar a una guerra espiritual porque tú tienes que discernir en el espíritu qué está sucediendo. El ortopeda dice, tu hija no vuelve a caminar. El máximo facial dice, tu hija va a quedar muda. 2 diagnósticos contrarios. En la noche mi esposo estaba cansado de todo el día, me quedé en el hospital y oigo una voz que me dice, Berta, reprende el espíritu de muerte. Pero ahorita me le da 7 vueltas a estas camillas. Los doctores pensaban que yo estaba loca porque yo estaba orando y reprendiendo el espíritu de muerte. Yo que oro la última vuelta de la camilla y entra un hombre lo habían baleado y muere en el instante de las 7 vueltas. Y me dice el Señor, yo he guardado de la muerte a tu hija porque propósito grande tengo. Eso es la ventaja cuando tú recibes la palabra profética. Dios te habla dentro de tiempo y fuera de tiempo. Pero también te da la autoridad para declarar que lo contrario se vuelve diferente a tu favor. Y comencé a orar. ¿Cuántas se irían y dejarían a su hija de 3 días de accidente en una tabla? Se mueve la brujería en los hospitales. Una enfermera, mientras mi hija estaba más muerta que viva, le hacía rituales en los pies a mi hija. Mi dolor de madre no me permitía ver lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Pero el pastor Walter me dijo, amor, algo sucede con esa enfermera. O es bruja o es masona, me dijo. Pero hay algo que no está bien aquí. Quería llevarse a mi hija al salón de la UCI. Y dice una enfermera, es raro que lleven a la niña a la UCI porque no está, sí está grave, pero no para que se vaya allá donde están los moribundos. Y dice mi esposo, saquemos ahorita mismo a mi niña del hospital. Los doctores no querían firmar la salida de mi hija. Y el Espíritu Santo habla y dice, Berta, llévatela a tu casa porque los médicos yo te los voy a llevar. Pero Señor, no hay recursos. Si se lo va a dar, déselo a Él. Porque Él merece honra, porque Él merece gloria, porque Él es poderoso. Nos llevamos a nuestra hija y Dios mandó ortopedas, medicina general,
envió Máximo Facial, ortodoncistas, llevó los médicos. ¿Y quién pagó? Papá. Habían pastoras amigas que me dijeron: pastora Berta, no te preocupes, yo voy a pagar este médico, yo el otro. 8 pastoras a disposición de mi hija. La gloria sea para Dios. Aquí hay una hermana que la fue a ver, que mi hija estaba encima del colchón, tenía que dormir en tabla, porque ella tenía que estar en un lugar rígido, porque su columna estaba desviada y mi hija solo podía comer con jeringa. ¿Por qué le puse que estás dispuesta a hacer por Dios a este testimonio? ¿Sabe por qué le puse así? Porque tuve que pactar con Dios y llorar y gemir en la madrugada, y mi hija me oyó. Y le dije: Señor, tengo un compromiso contigo. Y yo pacté de 9 años que yo iba a ir donde tú me enviaras. Si mi hija camina, si tú le das el habla a mi hija, si mi hija se levanta de esa condición que va a quedar parapléjica, yo te prometo, Señor, que yo haré lo que tú me ordenes. Tomé el avión y dejé a mi hija de 3 días de accidente, donde no podía valerse por sí misma. Mi suegra me dijo: vete, yo te la cuido, puerta abierta. Pero mi corazón de madre iba triste en el avión. Lloré desde El Salvador hasta Houston y llevaba los ojos hinchados. Viví el proceso que me metieron a un cuarto porque pensaron los de migración que algo yo tenía o algo llevaba. No sé, pero fue ese proceso, Dios lo usó para consolar mi corazón. Ellos me dijeron: si queremos ahorita mismo te quitamos la visa. Y el Señor me dijo: la visa te la di yo, no te la dio el hombre. Entonces Dios siempre te va a defender en los peores procesos que estés viviendo. Dios va a hablar por ti porque Él es tu juez, Él es tu abogado, Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es Jehová Jireh, tu proveedor, Él es tu Sirra Mama Manso Kira Baisaya. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: ¿y sabe qué tema iba a dar yo? Mujeres de autoridad, era mi conferencia. 600 mujeres esperando para ese evento. Y lloro tanto que amanezco muda el día de la conferencia. Y la pastora me daba jengibre, me daba de todos los té, de todos los dulces, de todas las pastillas, y mi voz afónica. La abracé y le dije: pastora, vengo destruida. Y me dijo: yo no te contesté el teléfono porque sabía que si te contestaba el teléfono tú ibas a abortar el propósito de Dios. Cuidado. Llego a ese lugar. En la casa de ella yo no hablaba, pero en la iglesia a la hora de la conferencia yo hablaba. No me pregunte cómo, pero el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Los espirituales los creen, los carnales no, pero yo lo viví, así sucedió. Dios me daba la voz solamente a la hora de las conferencias. ¿Y sabe qué pasó? Prediqué la conferencia de mujeres, pero el siguiente día me tocaba dar otra conferencia. Y el Señor me dice: pregúntales qué dejarían por mí. No, dice una hermana, yo dejaría de ir al salón, yo dejaría de hacer cualquier cosa por Dios. Vanidad. Era más fuerte lo que estaba viviendo en ese momento. No han entendido, les dije yo, y por tiempo no traje fotos. Les paso una foto de mi hija con el cuellín, con su boca cosida y sus manos enyesadas, tiesas en una tabla. Esto he dejado por amor a ustedes. Esto he dejado por amor a mi padre, porque mi hija me dijo: ve, madre, porque ahí hay mujeres que necesitan esa palabra. No me lo dijo hablando, me decía empujidos: vete. Y yo profeticé en la plataforma de esa iglesia en Nueva York que mi hija iba a volver a hablar y que mi hija iba a volver a caminar y que yo la iba a llevar a esa iglesia a danzar. En el 2019 mi hija estaba danzando en esa iglesia, porque Dios es un Dios de cumplimiento. Somos nosotros los que le fallamos, pero Él no falla. Él no falla. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi hija sirve apasionadamente a Dios, porque a Yasmi desde el embarazo el diablo me la ha querido arrancar.
tiernita, me dieron una gran paliza que casi la pierdo. Pero hay un propósito grande en tus hijos, que el diablo ha querido deshacer el destino y el futuro de ellos, pero no podrá, porque cuando hay una madre de rodillas, hay hijos en victoria, hay hijos en victoria. Y yo solo te digo, no renuncies a lo que Dios te haya enviado a hacer. Búscale. ¿Y sabe algo? Tienes que entender que tus hijos no son tuyos, que tú eres administrador de ellos. Cuando iba en ese avión, recibí la palabra de Génesis. Me dijo el Señor: he probado tu corazón como probé el corazón de Abraham. Hoy me has dejado a mi Isaac y has obedecido. Y por cuanto has obedecido, Berta, yo te voy a sorprender y te voy a llevar a las naciones, y vas a ir a lugares que jamás te imaginaste, porque has obedecido. No puedes pretender ser cristiano si caminas en rebelión y en desobediencia. No se puede servir de esa manera, porque Dios ama al obediente, pero al desobediente Él no lo ama. Porque todos somos bien lindos en la iglesia, aleluya, pero no nos queremos sujetar a la autoridad que Dios nos ha puesto. A veces nos creemos tan grandes nosotros que no respetamos la autoridad del otro. ¿Sabe qué? Yo he aprendido a morir al orgullo y a la soberbia y a la altivez. Porque usted me hacía una cuando yo tenía 15 años, me las pagaba. ¡Ay! Usted me hubiera conocido en ese tiempo, no me amara como me ama hoy. Pero a Dios no le agrada eso. Al humilde lo ve de cerca, al altivo lo ve de lejos. El humilde se le abren puertas, al soberbio se le cierran puertas. Y eso Dios me dijo, que mis hijas iban a servirle a Él. ¿Cómo vas a vencer el dolor? Tus peores batallas las vas a ganar de rodillas. Quizás no va a haber nadie contigo, porque en tu proceso todos a veces se van, pero hay uno que se queda contigo. Hay uno que no te deja sola en medio del dolor, en medio de la soledad. Cuando estás en depresión, el único que está contigo se llama Jesús. En el 2017 me reconfirman como profeta. Tengo los títulos. Pero en el 2022, 19, 20, 21, 22, a los 4 años de haber recibido esa confirmación de profeta, un 29 de junio de este año, amigos de San Miguel, íbamos a celebrar el aniversario de boda de plata de nuestros amigos. Y nosotros y mis niñas llevábamos a mi esposo por el Día del Padre. Dios pagó todo, pero le dijimos a mi esposo: nuestros amigos han pagado y te vamos a celebrar el Día del Padre en Decameron. Pero no nos esperábamos una tragedia. Solo quiero meter algo en lo que te conté. Cuando yo iba en el avión, la gente decía: admiro su llamado, con signos de interrogación. Una crítica detrás del dolor. Y mensaje tras mensaje cayendo. ¿Qué clase de madre dejaría a su hija para ir a servir a su Dios? ¿Dónde está ese Dios que usted sirve? ¿Por qué vive lo que está viviendo? Dios es Dios y a Él no se le cuestiona, a Él se le obedece. Hace poco me dijeron: pastora, usted quizás no siente la muerte de su hija. ¿Cuántos han perdido un familiar? Levántenme la mano. Levántenme la mano los que han perdido un hijo nomás. Ustedes creo que me van a entender lo que voy a hablar. Los lutos son diferentes. El dolor de una madre cuando se muere es diferente al dolor del esposo, al dolor del primo, de la tía. Pero el dolor de un hijo te desgarra el alma. Íbamos carretera Sonsonate, cuando un carro, las unciones cuestan, te hacen llorar lágrimas, te hacen pasar proceso. Y tú que por una miradita que no te ve bien la hermana ya te quieres ir de la iglesia. Por una crítica ya te quieres ir de la iglesia.
no has entendido quién es Dios en tu vida. Porque yo sé que Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios. Pero tenés que estar determinada qué tú quieres y quién tú eres en Dios. 10 minutos tenía de haber orado por mi familia en el vehículo. Iba Jasmine, Dayana, mi esposo y mi persona. Cuando de presto de la nada salió un pica y se saltó esas vallas que vende cemento. Insertó e impactó donde iba mi hija mayor. Detrás de nosotros venía un furgón y nos elevó 5 vueltas en el aire. No te estoy exagerando. Y la camioneta dio vuelta en el aire y cayó volteada en la carretera. Solo le llamo a una hermana que se llama Betty, no me contesta ella, le llamo a Ingrid, le envío la foto. La camioneta quedó volteada. ¿Cuántas creen que las madres sacan fuerzas de la nada cuando van a defender a sus hijos? Yo no sé qué tú estás viviendo con tus hijos. Quizás están en drogas, quizás están viviendo un bullying, quizás están viviendo una situación difícil. Yo vengo a decirte que el Dios que yo conozco es un Dios que puede darte la victoria con tus hijos. Me la dio con Jasmine. Pero en este proceso yo te digo, no cuestiones a Dios, porque el hálito de todo ser viviente está en las manos de Dios. Mi hija Jasmine vive el impacto a la par de su hermana. La ve de vaciarse de sangre. Yo no la había visto. Me salgo, la camioneta está volteada, salgo por la parte de acá. No me pregunte cómo abro esa puerta pesada. Comienzo a caminar de un lateral de la camioneta al otro lateral para tirarme. Y alguien me detuvo, porque así se hace de gente cuando tú tienes un accidente rápido. Quiebro el vidrio de atrás de la camioneta para sacar a Jasmine, porque Jasmine estaba consciente. Pero mi hija no quería salir de la camioneta, porque ahí estaba su hermana, su padre. Mi esposo quedó trabado de las rodillas entre el asiento y el tablero del carro. La puerta donde él iba se entrampó porque quedó destruida. Donde mi hija iba, las puertas se entramparon y quedaron destruidas. Se fue el eje de la llanta. Fue un accidente para haber muerto los 4. Cuando yo veo a mi hija a la puerta, ese día cambiaron con Jasmine. El lugar donde Dayana se fue era donde Jasmine viajaba siempre. Pero ese día mi hija decidió viajar ella de ese lado y Jasmine de este lado, porque ya Dios tiene todo planificado. Mi hija se despidió de mí antes de ese accidente. Me dijo: madre, es la última vez que te proyecto las prédicas. Y yo le dije: ¿te vas a salir del ministerio? No, me dijo. Me hizo un almuerzo porque ella esta vez era licenciada en diseño gráfico. Este año se me graduaba. Me arregló la mesa preciosa y me dijo: madre, no te acostumbres, hoy es la última vez que te cocino. Yo no entendía los mensajes. Pero el día que íbamos a Decámero en la mañana, estaba hablando con ella en el escritorio. Me ayudaba a hacer calendarios de ministerios. Y me dijo: ¿sabes qué, mamá? Ya vengo. Entró a la habitación, fue a traer la Biblia de 15 años y me dijo: mamá, te la regalo. Mi amor, pero no la manches porque yo se la voy a dar a alguien. No, mamá, te la estoy dando a ti, me dijo con el dedo. Hizo 4 corazones y yo le digo: ven para acá porque has hecho 4 corazones. Y me dijo: el de mi hermano Rudy, el de Jasmine, el tuyo y el de mi papi, porque el mío ya no, me dijo. No entendí el mensaje. Cuando las personas sacan a mi hija de esa camioneta, corro como loca descalza en la carretera caliente, 3 de la tarde más o menos. Pasa un pica. Me dolió tener que tirar el cuerpo de mi hija en la paila de un pica caliente, como que era un animal. Fue tan fuerte ese dolor en mi corazón, pero eso se quedó de un lado cuando le vi su rostro. Esta parte del rostro partida para acá, su orejita le llegaba por acá, su ojo, sus pestañitas desprendidas de su pupila.
yo dije algo. Le dije a Dios: gracias por los 20 años que me prestaste a mi hija. Te la doy como ofrenda. Porque yo siempre crecí con una profeta desde niña. No tuve papá, no me dio el apellido. Crecí con mi abuela. Y mi abuela me decía: hija, tienes que entender algo. Fuiste diseñada para cosas grandes, pero en el llamado vas a pasar un proceso difícil y vas a sufrir, pero que nada te detenga. Esa alabanza no existía cuando mi abuela vivía, pero ella me decía: Dios te ha hecho a prueba de todo a ti y te va a llevar a lugares grandes. Porque no se trata de tu papá, que crezcas con él o con ella. Se trata de que él tiene planes contigo y las naciones esperan por ti. Y me dijo: la vida no es nuestra. Si tú mueres hoy, me decía ella, yo daría gloria a Dios porque pasas a una mejor vida. Pastora, que Él ha fortalecido a usted en este proceso de su hija. Me he quebrantado porque es difícil no llorar. Número 1, me ha sostenido la oración. Número 2, me ha sostenido leer su palabra. Y número 3, ayunar para fortalecer mi espíritu. Porque yo no soy fuerte, yo soy la mujer más débil, pero en Él soy fuerte. Porque dice su palabra: porque cuando sois débiles, entonces soy fuerte. Tu carne puede estar débil, pero tu espíritu tiene que estar fuerte. Y solo Dios te da esa fortaleza. Y lo que he vivido con mi hija no ha sido fácil. Quítese de decir: perdí a mi hija. Porque a los 15 días de haber muerto mi hija Dayana, yo tenía agenda en Estados Unidos con mi esposo. Ir a predicar a Dakota del Sur, a Indiana y a Houston. Nunca propongas la agenda tuya antes que la de Dios. Es que por el dolor, pastora, porque me duele la cabeza, no voy a ir al culto. Porque me dio una gripa. ¿Quiere que le diga algo? Nos fuimos con mi esposo y un profeta de Brasil no nos conocía y dijo: ustedes no han perdido a su hija, porque dice el Señor que se pierde lo que no se sabe dónde está. Pero ustedes saben que ella está conmigo. Ahí Dios sanó nuestro corazón. Ahí Dios vendó nuestras heridas. Era necesario ir a Jerusalén. Era necesario ir a la casa del pan. Porque no hablo de un pan físico, sino de un pan espiritual. Ahí Dios nos fortaleció el dolor del luto. Lo que queda después es el duelo. El peligro que te quedes en el duelo es que no te permite avanzar. A los 22 días estuvimos en esas ciudades ministrando y recibiendo. Me cae un dolor de muerte. Ahí me avisan el tiempo, pastoras. Me cae un dolor de muerte en Indiana. Vi que mi espíritu estaba sobre mi cuerpo. Yo veía mi cuerpo en la cama. Y le dije al Señor: dame una oportunidad más porque Yasmi me necesita. Y hay una iglesia, hay un esposo que necesita. Pero es la voluntad de Él, porque si Él hubiese querido, ese día también me hubiese llevado. Cuando llego al auditorio, dice otro profeta: esta mañana una mujer estaba agonizando a las 5 de la mañana. Ese video está en las redes sociales y yo lloraba cuando lo contaba. Pero Dios te dice que no temas porque Él te ha dado soplo de vida. Y yo pensé que era COVID el que había adquirido en Estados Unidos, en esa ciudad. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando yo vengo, comienzo a sentir que el estómago me comienza a crecer como un embarazo. Como yo estoy esterilizada, yo dije: un milagro. ¿Me explico? Porque el estómago iba creciendo así, mire. Y las hermanas me decían: pastora, está más gordita, pastora, le ha crecido el estómago, pastora, usted ya no es la de antes. Y yo no decía nada, así me he engordado.
Pero un día en una reunión de líderes que tenía, me comenzó a dar un dolor como dolores de parto. Y le digo a las mujeres que están conmigo, por favor, una de ustedes lléveme al hospital, porque mi esposo anda en compromisos. Siento que voy a dar a luz. Me llevan al Profamilia. De Profamilia me mandan a Brito Saldaña al diagnóstico. Me voy a hacer una ultrasonografía. Cuando me hacen la ultra en el abdomen, sí, tenía 6 meses el tumor. Y tenía el tamaño de un bebé de 6 meses. Y me dice el doctor, no te preocupes, porque el 99% de estos tumores no son cancerinos, pero el 1% puede salir con que tenga cáncer, aunque sea líquido. Es como dijo la pastora, me identifiqué tanto con ella. Bueno, nuestra amada hermana Patricia de Morales estaba en el país días antes que me sucediera eso a mí. Es que Dios te prepara todo. Dios es fiel. Y oran por mí y me dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero siempre un proceso te va a traer una bendición. Dios mandó un ángel antes de caer hospitalizada. Como pastores, no te voy a mentir, habían algunas cosas que hacían falta en casa. Pero Dios mandó un ángel y me dejó como $2,000 en comida. Cosas que yo nunca había comprado, Dios me dio. Y me dejó llena las alacenas de todo, que todavía tengo arroz, frijoles y otras cosas. Y ya voy para 7 meses. Me llenó la alacena el Señor de una manera, pero yo no sabía que yo iba a caer en cama, iba a caer hospitalizada. Eso pasó antes que me hospitalizaran. Hoy recibo la bendición, el siguiente día me hospitalizan. ¿Había dinero para la cirugía? No, porque me cobraban $6,000 por quitarme el tumor. Y si me quedaba acostada en el hospital se me hacían $10,000. Pero a mí me han enseñado que cuando Dios va a hacer un milagro en tu vida, no importa el lugar donde tú te encuentres, porque Él es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y el Dios omnisciente y omnipotente estaba conmigo y me abrió puertas para que me operaran. Entré a la Sacamil. ¿Cuántas han gastado mucho dinero por dar a luz? Si a la hora de dar a luz nadie te ayuda, solo lo haces tú. Mis amigas pagaron 20,000 colones, 30,000 colones por dar a luz. Yo no pagué ni un 5 por dar a luz. Yo prefería ahorrar para la prima de la casa, porque antes eran colones. Sabiduría. En tus peores procesos tienes que ser sabia. Y me dice mi esposo, el dinero no está, lo podemos prestar, pero eso no es propósito para Dios, que estemos endeudados. Él es el dueño del oro y la plata. Quizás no te dé el dinero, pero te va a dar a los médicos. Oiga la palabra que mi esposo me dio. Llama a una amiga y le dice, pastor, no se preocupe, ingrese a la pastora en el hospital Sacamil, porque dice mi amigo que la van a atender en bienestar magisterial. A los 4 días a mí me estaban operando y me estaban quitando ese tumor. Y yo creo que ya me extendí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la palabra que me sostuvo en el proceso de Jasmine fue la de Abraham con Isaac, pero la palabra que a mí me ha sostenido en este proceso de la cirugía, Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Y esa palabra también la encuentra en Isaías usted. Y Dios me ha fortalecido, porque después de mi hija haber fallecido a los 22 días un tumor, son 2 procesos difíciles, como madre, como mujer y como esposa. Y quiero cerrar con esto. No viví mi luto porque yo me fui a servir a Jesús. Lo triste fue cuando yo estuve hospitalizada, cuando yo regresé a casa. No había nadie, solo una prima que me ayudaba y Dios conmigo, porque mi esposo tenía que hacer sus labores ministeriales. Ay, es que mi esposo no me quiere, no está conmigo. Si tu esposo tiene que trabajar, tu esposo tiene que servir a Dios. El hecho que tú estás acostada, no que él va a estar acostado a la par tuya. Hello.
Porque a veces somos bien almáticas las mujeres y por todo nos quejamos, ¿verdad? Sacamos la raíz cuadrada. ¿Y qué cree usted? 8 días en depresión, su servidora. Usted, pastora, sí, yo. Si el hecho que seamos ministras, somos de carne y hueso, mi amor. Somos madres, esposas, sufrimos, sentimos, a prueba de todo, pero nos duele. No quería ver a nadie. No sé qué oveja se va a identificar con lo que voy a decir. Llegan 4 miembros de la iglesia a hacerme cena a las 8 de la noche. Para mí era hora de dormir, no de estar que estuvieran cocinando. No quería bulla. Caí en depresión. Pero a los 8 días la voz del Espíritu Santo vino a mi vida y me dijo: tú no fuiste creada para dar lástima. Tú no fuiste diseñada para estar llorando tus heridas. Tú fuiste diseñada para levantarte y ir a levantar tanta mujer que está en depresión. Y te he hecho pasar por ella porque ahora la vas a entender, que cuando no se quieren bañar y no quieren salir de la habitación es porque algo está sucediendo. Es que sos haragana, no te levantás. Levántate, mujer, dice el esposo. Pero estás en depresión y no quieres nada. Pero el Espíritu Santo te trajo una palabra esta mañana y me dice que te diga que ningún diagnóstico puede detener el poder de Dios para sanarte el alma, el espíritu y el cuerpo, y que tú no vas a estar bajo ansiedad, bajo medicamentos para poder dormir, porque tú hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. Hoy vas a tomar autoridad de reina. Hoy te vas a arreglar la corona. Hoy vas a arreglar lo que no está funcionando bien. Hoy vas a ir a perdonar al que más daño te ha hecho. Porque cuando sentís cerca la muerte, te pones a cuentas con todos. Y solamente quiero dar una palabra de oración por los que han perdido un ser querido, por las mujeres que cayeron en depresión. El Señor me mostraba desde que entré que han venido 3 mujeres que han sido violadas. Y yo quiero decirte que hoy Dios sana tu mente y sana tu corazón y sueltas el pasado. Y que hoy tomas la identidad de hija de Dios y que hoy te levantas para vencer y conquistar. Que lo que se te ha levantado no ha sido para matarte, sino para llevarte a un nivel mayor de gloria. A un nivel mayor de gloria. Porque esta pronta leve tribulación, decía Pablo, va a producir un peso mayor de gloria. Dale palmas si lo estás adorando a Él. Él te viene a sanar esta mañana. Él te viene a sanar tu corazón. Hoy sueltas el luto. Hoy sueltas el dolor. Hoy los huesos secos toman vida. Y hoy te levantas y te empoderas como esa reina que Dios quiere que tú seas. Hoy te levantas. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ve y levanta el corazón de alguien que lo necesita.